¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del Dr. Robinson Cuello, abogado experto en Derecho Inmobiliario, con quien hablaremos acerca del régimen legal de protección de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido Robinson. Muchísimas gracias Boris por la invitación. Para mí siempre un honor participar de este programa que trata temas jurídicos, temas que es nuestra vida, porque realmente ser abogado implica vivir en la actividad jurídica y disfrutar los temas que tienen que ver con nuestro quehacer profesional. Así es. Robinson, para nosotros es un placer contar con tu presencia, sobre todo para hablar de un tema que es de vital importancia. Muchas personas, quizás que tienen algún nivel de conocimiento, pues dirán, bueno, pero el régimen de propiedad legal de los derechos inmobiliarios, esto para algunos será, digamos que algo harto conocido, pero para otros será esencial. Y lo digo porque en el país se vive una situación en muchas zonas donde pues muchas personas no tienen acceso a la propiedad inmobiliaria formal, registrada. Y por eso a nosotros nos gustaría que nos expliques a grandes rasgos cómo se encuentra regulado el derecho de propiedad sobre los inmuebles para poder partir de ahí y entrar a las particularidades de la situación que vive la nación dominicana con relación a la dualidad de sistemas. Pensar en el tema de la propiedad es uno de los temas más interesantes de la actividad humana. Yo cuando veo el tema digo que hay dos interacciones posibles en la vida. O tenemos interacciones con personas, y de ahí el derecho le llama de derechos personales, o tenemos interacciones con cosas. La relación más perfecta que puede existir entre una persona y una cosa es el derecho de propiedad. Ahora, la propiedad inmobiliaria marca la vida de los hombres y de las sociedades, porque cuando yo pienso en propiedad inmobiliaria, estoy pensando en el atributo, la potestad que tiene una persona sobre parte del planeta en el que vivimos, con exclusión de los beneficios y derechos que pudieran tener otra persona. Es decir, yo digo, tengo 100 tareas de tierra, esas 100 tareas de tierra corresponden a parte del planeta en el que habitamos, donde yo tengo el derecho de gozar, disponer, disfrutar de la cosa del modo más absoluto, obteniendo los frutos que de ella derivan, con exclusión de los demás seres humanos. Y ahí que el tema de la propiedad es fundamental en el desarrollo de la sociedad. No existe en la humanidad un solo sistema de gobierno que no esté impactado por la propiedad, por la propiedad inmobiliaria. Si vemos la visión monárquica, el rey era el dueño de todas las tierras y a partir de él surgían los demás derechos que podían ser los derechos eclesiásticos y los derechos de los nobles. Si vemos en el régimen feudal es una delegación de ese dominio eminente que tenía el monarca en favor de los señores feudales que iban a recibir la tierra, que a su vez le daban el dominio útil a los siervos de la gleba y a aquellos feudos para que cultivaran la tierra, obtuvieran los beneficios para satisfacer sus necesidades básicas y de su familia y replicar el llamado canon de laudemio en favor del señor feudal y a su vez tenía que replicar a la corona. Si vemos la Revolución Francesa, vamos a ver que uno de los hitos es la propiedad. Vamos a ver que en 1789 los burgueses que hacían la fiesta, hacían las actividades económicas, pero no disfrutaban de la propiedad inmobiliaria, se montan en una revolución bajo el supuesto de tres valores fundamentales: libertad, confraternidad y propiedad. La propiedad inmobiliaria está marcada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en dos artículos, en el 2 y en el artículo 18. Criterios que van a irse desarrollando. Cuando vemos entonces la visión socialista, también es una discusión a la propiedad, es decir, el planteamiento de Carlos Marx en El Capital está orientado al tema relativo a la propiedad. En el socialismo los medios de producción y la propiedad inmobiliaria son propiedad estatal. En el comunismo son propiedad
de la comunidad, son propiedad, desaparece la propiedad. Es una visión interesantísima la que se plantea en esa visión del comunismo, porque implica la extinción de la propiedad y de la extinción del Estado como forma de gobierno, lo cual termina siendo un poco utopía a la usanza de Tomás Moro. Entonces la propiedad marca no solamente la sociedad dominicana, sino el conglomerado humano. Yo pienso, por ejemplo, en un autor que está muy de moda, Yuval Harari, cuando hace su trabajo Sapiens, de animales a dioses, nos plantea que uno de los grandes logros de la humanidad, del Sapiens, es la posibilidad de crear instituciones en su mente, creer en ellas y darle forma. Entonces la propiedad es una de esas grandes creaciones, es el instituto que implica el respeto a cosas que no nos pertenecen, y ese respeto es parte del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, del orden social. Y yo le pongo, por ejemplo, a quien me toca hablar en algún momento, le digo, imagínese cuando usted sale de su casa, le dicen, como nos decían cuando éramos muchachos, el que se fue para Villa perdió su silla. Si usted llega a su casa y le dicen que esa casa no es suya, ¿en qué estado viviríamos? Viviríamos en la anarquía. De pronto, entonces, sostén del Estado la propiedad. Sin ella, la relación humana, la civilización en la cual vivimos, no sería lo que es. Entonces, el Instituto de la Propiedad es parte del desarrollo. Voy a pensar en otro autor para situarme en el tema de la propiedad. Hernando de Soto. Hernando de Soto es un economista peruano que nos plantea el tema se plantea él la discusión del misterio del capital, así se llama su trabajo, porque hay países ricos y países pobres. De Soto entonces nos plantea que la construcción de un país desarrollado no está dada ni por la historia, porque el país con más historia en la humanidad es tercermundista, Egipto. No es un tema de recursos naturales, porque hay países que están en primer mundo cuyos recursos naturales son muy limitados. Estamos hablando de Israel, Japón. Tenemos países con muchos recursos naturales, sin embargo no han podido alcanzar el desarrollo económico. De Soto misteriosamente descubre que en el Instituto de la Propiedad y la Libre Empresa, cuando se encuentran situados en un ámbito de legalidad, se produce riqueza. De Soto nos plantea que los países que tienen mayor infraestructura legal en el desarrollo o transparentización del derecho de propiedad son los países que pueden convertir y generar riqueza. Interesante cuando vemos la visión del derecho económico. ¿Por qué? Porque la visión de Soto es que una persona con un título de propiedad en el mercado formal es sujeto de crédito. Claro. Y no lo plantea De Soto. Para 1951, Manuel Ruiz Tejada nos está hablando ya en su obra Estudio del Derecho de Propiedad, nos está hablando de crédito territorial, que es la capacidad que tiene una persona de obtener riqueza, de obtener capitales a partir de la tenencia del título de propiedad. Entonces, combinando esto con De Soto nos dice, mira, los países que son ricos son los países donde las personas que tienen títulos pueden convertir sus títulos en oportunidades para transformar su sociedad a partir del desarrollo de la libre empresa. A partir del trabajo de Soto, que es un tema que marca, porque yo creo que toda transformación social requiere de un marco ideológico. Los cambios sociales requieren de un marco ideológico. A partir de ese desarrollo de Soto, se plantea un tema más interesante. El Banco Mundial coge el trabajo de Soto y comienza a hacer un estudio que se llamaba Doing Business, que se hizo hasta el año pasado. Hubo una crisis en el Banco Mundial y el año pasado se hizo por aproximadamente unos 18 años, se hizo Doing Business, bajo la tesis de Soto, porque para establecer los indicadores cuáles eran los países que iban en mayor nivel de progreso, porque está asociado la tenencia de la propiedad, la transparentización y el marco legal al desarrollo económico y social de los estados. Entonces, la propiedad no es solamente tener el título, es garantizar una infraestructura jurídica que garantice la seguridad y certeza del titular, pero también que lo convierta en un sujeto de crédito que pueda transformar su sociedad. En el mundo contemporáneo, y es interesante la discusión que tenemos hoy en el tema de las pymes, nosotros para ser un Estado rico necesitamos hacer a muchos ciudadanos ricos. Así es. Para poder garantizar, eliminar la riqueza, tenemos que hacer una sociedad de propietarios, de entes que puedan ser sujetos de crédito, de gente que pueda emprender empresas, porque son estos los que van a hacer posible la transformación social de la República Dominicana. Y de ahí, ciudadanos con capacidad de consumo. De consumo
de obtener financiamiento y de desarrollar empresas. Entonces, yo soy un guardiano y me ha costado en el camino irme liberando de algunos mitos que de pronto en el camino se nos enseñaba, en la época en que yo estudié, que los empresarios son malos. Desde el punto de vista económico y social, los empresarios son importantes y necesarios, porque necesitamos generar una sociedad de emprendedores, de gente que pueda generar empresas. Y yo sé que tú en el ámbito del derecho constitucional conoces el concepto de mundialización de la pobreza, porque cuando nosotros no generamos riqueza, lo que vamos es a un régimen de subsistencia. Entonces necesitamos gente que genere empleo, que genere empresas, que construya casas, que tome financiamiento, que pague impuestos, porque esa es la dinámica que puede hacer posible que una sociedad como la nuestra alcance el desarrollo económico y social. Hasta ahora nosotros tenemos indicadores de crecimiento. Ahora tenemos que encontrar indicadores de desarrollo, que es cuando la base económica y la actividad económica produce bienestar social en el colectivo humano. Y eso se logra a partir de la inversión en la propiedad y en el desarrollo del tema de la libre empresa. No sé si me he dispersado mucho de la visión de tu pregunta. Creo que ha servido como un contexto, digamos que incluso hasta filosófico e histórico, que da lugar a comprender la importancia del instituto de la propiedad y la importancia de la propiedad titulada. Que está constitucionalizada. Y poder entonces comprender a qué se refiere eso cuando la gente habla de título, cuando la gente habla de propiedad legal. ¿Qué significa eso? En términos llanos, porque sabemos que el derecho de propiedad en la Constitución está previsto como uno de los derechos fundamentales. Ahora bien, si en el plano de la propiedad inmobiliaria, ¿qué es lo que vale? Yo llego a un sitio y le compro a la persona que está ahí. Como ha pasado, he escuchado muchas historias de personas, y esto lo vamos a tratar en el segmento anterior, que llegan a un sitio y compran a la persona porque todos los vecinos reconocen a ese como propietario. Pero de repente llega luego un proceso conocido como desalojo y se genera una situación de incertidumbre y aparecen nuevos propietarios y un proceso legal. Amigos, vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el doctor Robinson Cuello, abogado experto en Derecho Inmobiliario. Robinson, señalabas en el segmento anterior el fundamento histórico, filosófico, político de la propiedad como instituto de la sociedad, como un elemento clave incluso para la propia existencia y fundamentación del Estado. Porque incluso recordando a Hobbes, una de las funciones esenciales del Estado era pues precisamente garantizar la seguridad de las personas y de la propiedad de las personas. Así es. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos en el país, en República Dominicana, cómo se encuentra regulado a grandes rasgos a nivel legal el derecho de propiedad sobre los inmuebles. Porque hemos escuchado que hay muchas zonas que están invadidas. Las personas hablan de personas invadidas, ocupantes ilegales o personas que no tienen título, pero tienen mejoras. O sea, hay sectores incluso que hay desarrollos inmobiliarios, pero no hay títulos. ¿A qué se refiere la ley con esta creación de la propiedad titulada? Volvemos un poco hacia atrás. En principio, yo pienso en un régimen muy básico. El derecho es el producto de una necesidad social. Cuando tú pensabas en la monarquía, no se necesitaban títulos porque habían 3 dueños. Cuando se masifica el derecho de propiedad y aparece la concepción de propiedad con una dimensión colectiva, aparece en Francia una tesis que se llama la tesis del error community factious, que es la tesis donde tú de pronto te encuentras que una persona que compra a quien aparenta ser dueño genera un conflicto jurídico. En el Código Civil Napoleónico no vamos a encontrar el registro de la propiedad, porque en principio ese problema no existía porque habían 3 dueños y la herencia era el primogénito. Y el primogénito heredaba el título de su papá
y con ello las tierras que le tocaban al papá. Y ahí no había discusión. El derecho surge de una necesidad social que requiere tutela. ¿Qué va a ocurrir? Se forman los grandes capitales, se forman el instituto bancario, es decir, el sistema financiero comienza a surgir como parte de la explosión del capitalismo y vienen nuevos problemas. La figura latente y la más segura en ese momento era la anticresis, que implicaba que yo te presto, pero tú te quedas con el dominio de la cosa. Es decir, la pignoración inmobiliaria, que es la anticresis, implicaba que el acreedor tenía que cuidar la cosa. Para los acreedores era un riesgo porque tenían que comportarse como un buen padre de familia. Y de pronto era necesario establecer un método fehaciente que garantizara el dinero del acreedor sin las consecuencias que se derivaban y que garantizaran el derecho del propietario que compraba la propiedad. En Francia, un poco para resumirte una idea que va muy consona con la necesidad del título y de la formación de los sistemas registrales, un procurador llamado Dupin dijo ante la Corte de Casación francesa, por la situación que se vivía respecto a la propiedad, que el que compraba no sabía si era dueño, el que prestaba no sabía si iba a ser reembolsado, y el que pagaba no sabía si tenía que pagar 2 veces. De ahí la necesidad de crear un sistema, un método científico que garantizara la tenencia del derecho de propiedad. Los franceses lo hacen en 1854, una ley de Brumario de 1854, que crea el registro civil y la conservaduría de hipoteca. A partir de esta ley se crea el sistema ministerial francés. Nosotros, con nuestra visión francesa, adoptamos desde la intervención haitiana, adoptamos los códigos franceses, asumimos en 1890 una traducción de esta ley francesa, con una única variación. Los franceses decían que la transcripción de los actos traslativos de la propiedad frente al conservador era obligatoria. Nosotros la tropicalizamos y dijimos que era facultativa. Y así surge la ley 2914, que es la ley que crea este sistema en el país, para regular el derecho, el registro del derecho de propiedad y dar fecha cierta a los derechos. Esta ley es una ley que crea un sistema de corte declarativo. Y tengo que precisarte que los sistemas registrales, hay sistemas declarativos, hay sistemas constitutivos, hay sistemas convalidantes, hay sistemas sin ningún tipo de formalidad, como el recording, que son sistemas informales, pero en este caso el sistema es declarativo. Declara la existencia de un derecho, y ese derecho se va a regir por un principio que se marca desde el derecho romano, que es el principio de prioridad, bajo la máxima prior tempore potior iure, primero en el tiempo, mejor en derecho. Este sistema para los dominicanos, con nuestra cultura, no era el sistema adecuado. Y eso es importante verlo del marco legislativo. No todas las legislaciones que funcionan en un lugar funcionan en otro. Entonces importamos una norma que no era consona con la idiosincrasia y las costumbres de nuestro pueblo, un pueblo bellísimo el dominicano, pero un pueblo con mucho nivel de picardía, que nosotros a todos le buscamos la vuelta. Entonces le buscamos la vuelta al sistema francés. Y los conservadores y los abogados de la época comenzaron a generar actos que no describían de manera específica el inmueble, es decir, que yo podría vender la misma cosa usando referencias distintas. Teníamos un sistema que no delimitaba el objeto de derecho, pero también teníamos un sistema que el notario instrumentaba, el escribano instrumentaba un acto, y ese acto iba a ser más eficaz el que lo registrara primero. Con el nivel de descuido de nuestra sociedad, mucha gente que adquiría la propiedad pero registraba de último, aparecía alguien que registraba primero, y todas las soluciones a los conflictos que se derivaban respecto a la tierra se resolvían bajo ese principio. El que primero registra es el dueño. Para 1890 ya era latente en la sociedad dominicana la grande compra de extensiones de terreno para la siembra de caña de azúcar. La inversión extranjera que se desarrolló, todas las centrales azucareras que se desarrollaron en el país, unas 29, se hicieron en tierras que compraron los norteamericanos en un sistema que era deficiente. Los norteamericanos, en muchas ocasiones, ante los terrenos comuneros, se vieron obligados a pagar varias veces por la misma tierra, porque le pagaban a 3 comuneros, pero eran 25, y iban pagando sucesivamente para evitar los litigios. La historia de los conflictos inmobiliarios son parte de la República. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para 1907, los norteamericanos hacen dictar la primera ley de mensuras catastrales, con la obligación de que los actos que se fueran a llevar al sistema
tuvieran un plano, una descripción única sobre los inmuebles. Para 1911 se va a dictar la ley de partición de terrenos comuneros para romper la copropiedad que existía en muchas tierras desde la época de la colonia, que venían con copropiedad que no se pudiese determinar. Entonces se estableció un procedimiento donde un notario, un agrimensor, medían, se cambiaba la ocupación, la posesión por acciones de peso, y luego se le entregaba un título, que era una escritura notarial, con un plano asociado al derecho que le correspondía a la persona. De forma, el plano es una representación gráfica a escala que indicaba los derechos. No fue suficiente las soluciones dadas. Una de las causas de la intervención norteamericana de nuestro país en 1916, podemos situar 3 causas. El riesgo a la inversión inmobiliaria de los inversionistas norteamericanos es una, que debería indicártela como último. El gran endeudamiento y la inestabilidad social que se producía con los gavilleros, con los grupos armados que se habían enraizado en el país. Los norteamericanos llegan y comienzan a buscar un sistema a prueba de dominicanos. A prueba de dominicanos. No nos traen el sistema judicial estadounidense, no nos traen el recording, no intentan reforzar el sistema francés, sino que se van a la legislación que para ellos es la más segura del mundo. Se van a Australia, donde en 1858 un hijo de uno de los colonizadores en la colonia había creado el sistema que se entendía como más seguro del mundo, denominado en honor a él Sistema Torrens. Robert Richard Torrens ideó un sistema donde se entendía que el Estado Dominicano, o el rey en principio, era el dueño de todas las tierras, y que bajo la tesis de que el rey era el dueño de todas las tierras, era él quien disponía de la propiedad, por primera vez. Pero generaba una ficción donde cada vez que la propiedad se transfería, volvía al rey y el rey la transfería con las mismas garantías. A diferencia de todos los sistemas existentes, este sistema es constitutivo, donde para existir la propiedad tiene que estar en el registro. De ahí la máxima de los tratadistas del sistema, que lo que no está en el registro no está en el mundo. Para poder existir un derecho dentro del sistema registral Torrens, se requiere que esté publicitado en el registro. Es decir, que necesariamente tiene que pasar por el registro. Tiene que pasar por el registro. Lo que no está sentado a los fines jurídicos no existe. Entonces, los norteamericanos implementaron este sistema más seguro que en ese momento existía, para poder contrarrestar el estado de cosas que se vivía en relación al derecho de propiedad en la República Dominicana. Si te lees la exposición de motivos de esa ordenanza, denominada Ordenanza 511, mediante la cual interponen este sistema en el país, te vas a sorprender. Dice, ante el estado de cosas en que se vive en Santo Domingo, se hace necesario tomar una medida enérgica para resolver los males relativos a la propiedad y crear tribunales especializados, porque los tribunales civiles, los tribunales ordinarios están abarrotados de procesos civiles y penales. Y ahí, en virtud de esta ordenanza, se crea el sistema para procurar el registro del derecho de propiedad, depurar las tierras y ofertar un título, no como en el sistema ministerial de carácter declarativo, un título avalado por el Estado, y por eso vamos a ver que en los certificados de título, en virtud de la ley y en nombre de la República, el Estado Dominicano es garante de ese ejercicio de propiedad. Sistema que ha permitido, que ha tenido sus debilidades, y eso lo podemos ver más adelante, que ha permitido que nosotros tengamos el desarrollo económico y social que hemos tenido. Es decir, nosotros como dominicanos muchas veces somos críticos de nuestra sociedad, pero también a veces no valoramos en nuestra justa dimensión la ciudad que tenemos. Nosotros tenemos en el Caribe y en Centroamérica quizás la ciudad más emblemática y con un desarrollo de infraestructura más importante y valioso. Y se la debemos en parte a la inversión de gente que ha creído en nuestra sociedad, pero también a un sistema que ha ofertado la confianza en el desarrollo y emprendimientos económicos que se han llevado en el país. Muy bien. Hoy en día este sistema está regulado por la ley 108-05. Sí. ¿Todavía persisten zonas donde digamos que se presentan propiedades amparadas en el sistema anterior? No amparadas, no en el sistema anterior, no amparadas en ningún tipo de derecho. Básicamente tenemos muchas zonas a nivel nacional donde la posesión es la forma, es el derecho que impera. En las zonas más pobres del país, región suroeste de la República, línea fronteriza,
es frecuente encontrar grandes extensiones de tierra ausentes de cualquier manifestación de registro, es decir, ausentes de título. Y quizás la manera idónea para poder contrarrestar esta situación es emprender programas que permitan el saneamiento y la expedición de certificados de título a favor o del Estado Dominicano o de las personas que poseen esos terrenos. Es importante señalar que un 26% del territorio nacional es área protegida. Un 26%. 26% se estima que el territorio nacional tenemos área protegida, donde no necesariamente, si yo tengo un espacio que son de dominio público, no debo agotar procesos de saneamiento. Muy bien. Robinson, creo que vamos a tener que tener otros programas para poder completar pues, la descripción de cómo se encuentra regulado el derecho de propiedad en la República Dominicana, pero me parece que ha sido una introducción excelente, tanto para nosotros como para el público. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Muchísimas gracias.